Vamos a orar eh, para, para, para orar. Señor, queremos poder oír tu voz, poder oír la voz del Espíritu, como cantábamos recién, que nos movilice. Que tu Espíritu nos hable, Señor, y que abunde dentro de nosotros para guiarnos, para amonestarnos, para conducirnos, Señor. Y que esto que vamos a estar hablando pueda, Señor, hallar cabida en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, más allá de en nuestro intelecto, para que podamos, Señor, atender a tu voz y poder, Señor, caminar en pos de lo que vos nos estás llevando. Amén. Yo lo que les voy a compartir ahora es una experiencia que tuve en la semana. Con la mayoría ya se lo he compartido ayer, pero voy a compartirlo de vuelta para que los que no lo han escuchado les pueda ser útil y, y que podamos comer juntos de esto. Hace unas semanas atrás, dentro mío, yo les compartía a Lauti y a algunos de los chicos que sentía un clamor interno, una lucha interna por desprenderme de todo lo que es estructura o todo lo que es una cáscara religiosa y poder expresar lo que es genuino, lo que es la vida de Cristo genuina y poder, más allá de un lenguaje particular aprendido o más allá de alguna conducta externa religiosa, ser realmente una expresión de Cristo. Y, y bueno, esta semana que pasó, yo creo que el Señor atendió mi clamor. Dicen en 2 Timoteo, segunda Timoteo, el capítulo 3. El capítulo 3 de 2 Timoteo, el versículo 12, dice, algo que Pablo le está escribiendo a justamente Timoteo. Dice, sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y yo creo que el Señor atendió mi clamor interno, porque esta semana que pasó no fue más que
una semana de persecución. No voy a entrar en detalles de qué, porque para no hacer comparativas, pero fue una semana de luchar contra aflicción. Entonces, lo primero que yo podía ver era esto, que todos los que queramos vivir genuinamente y expresar genuinamente la vida de Cristo, va a padecer persecución. ¿Por qué? Porque todo se opone a Cristo. Todo nuestro hombre caído, primeramente la carne, también las entidades espirituales, las mentiras del diablo, todo, y este sistema en el que vivimos, este sistema caído, injusto, de tinieblas, todo se opone a la manifestación de Cristo. ¿Por qué? Porque la manifestación de Cristo es el gobierno real, es el gobierno genuino que viene de parte de Dios, que le arrebata ese poder al diablo. Entonces todo se opone a esa manifestación de Cristo. Y en esta semana, por distintas situaciones, yo venía luchando contra el desánimo y venía luchando, yo les compartía ayer, que realmente venía luchando en el sentido de que hay dos maneras de encarar quizás este asunto o las pruebas. Muchas veces decimos, por ejemplo, acerca del desánimo, que estamos luchando contra el desánimo, pero nuestro cuerpo, nuestras palabras, no expresan esa lucha, sino que expresan que nosotros nos estamos hundiendo o nos estamos revolcando, me sale la palabra, pero estamos acomodados, amoldados al desánimo en este caso, por ejemplo. Si yo estoy luchando contra el desánimo, mi actitud y mis expresiones físicas, de las palabras, tienen que ser todo lo contrario al desánimo. ¿Se entiende? ¿Se me van siguiendo hasta ahora? Entonces, Si realmente es una lucha. si realmente es una lucha, porque si estás luchando, quiere decir que estás combatiendo. ¿Cómo se combate el desánimo? No con más desánimo, con ánimo, no con palabras de derrotismo o actitudes de derrotismo o de autocompasión, sino con expresiones concretas. A medida que pasaba la semana y yo estaba batallando contra estas cosas, también yo recordaba una palabra que se me había dado cuando era chico, que era un adorador en espíritu y en verdad, que guiaba a otros a adorar en espíritu y en verdad. Y hace tiempo, yo les compartía ayer, que yo venía meditando en esto y preguntándole al Señor qué era esto de adorar, de ser un adorador en espíritu y en verdad. Y yo no tenía paz en encerrar la adoración en simplemente cantar o producir linda música. Y yo sabía que había algo más atrás de eso. Y me pasó que al final de esta semana, en un momento, quizá en el momento más crítico,
el Señor me dio una canción, no mía, era una canción de Julio Melgar, creo que todos la conocen, esa que dice, aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Eh, y el Señor me dio esa canción y yo me abracé a esa canción y cuando los pensamientos de desánimo, de preocupación venían, yo la cantaba y la cantaba más fuerte y la cantaba con gozo. Y llegó un momento a la noche donde llego del trabajo, Elizabeth lo había terminado de bañar a Josías y, y en un momento estaba ahí en la pieza y se ve que no sé qué cara tenía, que Elizabeth me preguntaba qué pasaba y yo no sabía de expresarle, de decirle qué, y de la nada recordé la canción y la empezamos a cantar y el Toti empezaba a hacer su gesto así tipo de pistolita, así, y hacía su movimiento y cantábamos juntos y, y pude sentir la voz del espíritu que me estaba como dando una aprobación y me traía paz y me mostraba que eso era guiar a otros a adorar en espíritu, en verdad. No, no simplemente guiar a masas a cantar, sino a, a los que me rodean, a los que están cerca mío y que más cerca que mi esposa y mi hijo, a, a adorarle y a cantarle, y más allá de, de las preocupaciones o más allá de las aflicciones que vienen, poder engrandecer su nombre, poder alabarlo. Tengo acá una notita. Bueno, primero quería que veamos de qué se trata la palabra genuino, que creo que todos más o menos nos hacemos una idea de lo que es, pero podemos buscar, ver en el diccionario, dice genuino es algo auténtico, algo legítimo. Otras palabras similares pueden ser verdadero, algo real, algo puro, algo natural, algo propio. Y los antónimos, que son lo contrario, es falso, fingido, postizo. Entonces, si se acuerdan, yo comencé diciendo que yo le venía diciendo al Señor que eh, quería vivir genuinamente y expresar genuinamente más allá la vida de Cristo, más allá de cosas postizas. ¿Y qué son cosas postizas? Cosas que no hacen a la esencia real o que no son las verdaderas. Y con respecto, por ejemplo, a esto de la alabanza, porque es una de las cosas que yo venía meditando en la semana también, eh, si yo en toda la semana eh, vivo, no lucho contra el desánimo, ¿no? Por ejemplo, si en toda esta semana que pasó, que yo pasé, por ejemplo, eh, viví angustiado por el desánimo, eh, expresando palabras
de derrotismo, actitudes de tristeza, de desgano. Y después llegaba el domingo, hoy, a cantar y cantar de su grandeza y cantar de Él y qué bueno que es Él. Eso es algo postizo. Eso es algo que no es genuino, porque mi vida no expresa lo que después canto. Algo fingido también, o falso, o que no es puro, quizás puede ser también nuestra manera de hablar. A veces adoptamos formas de hablar que creemos que son más espirituales y nos hacen como un velo a lo que es realmente. Y como tenemos la Biblia, que fue escrita hace muchísimo tiempo y usa palabras de hace muchísimo tiempo y formas de hablar de hace muchísimo tiempo, cuando nos queremos edificar o cuando queremos o compartirle también a alguien acerca de las cosas de Dios, nos entramos como en un formato quizás de, ¿cómo sería? Repetir frases. Y a veces ni siquiera entendemos qué es lo que estamos diciendo, porque lo decimos en palabras que son viejas, que no usamos en lo cotidiano. Y que no vivimos. Entonces, por ejemplo, yo busqué alabar. ¿Qué era el significado de alabar? Dice que alabar es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Esto puede ser cantado, o sea, con canciones o no. ¿Y qué podemos ver? Yo le decía a papá hoy en día, ¿qué es lo más, fuera de nuestro ámbito de congregación, qué es lo más parecido a alabar? Y yo lo puedo ver en el deporte, por ejemplo. Por ejemplo, lo que se hace con los clubes o con los jugadores. Con Messi, por ejemplo. Ídolo, crack. Sos buenísimo, sos un genio. Máquina. Todas esas expresiones son alabar. ¿Se dan cuenta? O la entrega de premios. Entonces, llegamos, por ejemplo, ahora el domingo y tenemos que alabar. Tenemos que alabar. Y bueno, ¿y qué le decimos al Señor? Gloria a ti. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Aleluya. A ver, alguien que pueda decir algo. ¿Qué diría? Grande. Lindo. Lindo. Bueno, quizás eso es algo. Claro. Claro, pero por ejemplo, ahora, ¿vos qué dirías? ¿Qué es cuando te dicen alaba al Señor? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza para decir? Claro. Porque nos lleva a estar bien la dirección que tomamos en la gratitud. Gracias, Señor, porque lo relacionamos mucho conmigo, con lo que yo recibí, con lo que estoy disfrutando, y ahí es como que se corre un poquito porque me involucra. Esto que estoy diciendo no es que estoy dando algo como correcto lo que estoy diciendo. Estoy pensando en mí, ¿sí? Como cuando entramos en un ambiente o en un tiempo de alabar,
me voy yendo para la gratitud. Ujú. ¿Sí? Y empiezo a expresar cosas como, bueno, gracias Señor por, no sé, por el día, y voy direccionando a mí, a lo que experimenté, y no sé si eso está tan bien. Sí, bueno, lo que iba a decir era, y que creo que es lo que también que iba a decir el Gusti, que no puedo alabarlo genuinamente si yo no experimento, si yo no lo vivo. Si yo, por ejemplo, en la semana, en vez de haber luchado contra el desánimo, de haber pensado en lo bueno, palabras de fe, de gratitud, me hubiese quejado, hubiese maldecido, me hubiese desanimado, hubiese hecho las cosas sin ganas. Sí. Entonces, Marce me dio un ejemplo, ¿querés darlo de la que diste hoy afuera, de la mandarina? En ese momento estábamos charlando, Santi estaba comiendo una mandarina. Y yo le decía, bueno, mira, vos estás comiendo una mandarina. Y vos podés decir, qué rica está esta mandarina. Está alabando las virtudes de la fruta. Pero lo podía decir él solo, porque yo, por más que lo veía comer, yo no estaba sintiendo el gusto de la mandarina. Por más que yo haya probado mandarina, bueno, hay alguna mandarina que es más ácida, pero es la importancia de lo que decía Santi, de lo que experimento. Simplemente repetir cosas. Que encuentro en la Biblia, que lo que encuentro en la Biblia es cosas que otros experimentaron. Están dichas de esa manera porque de esa manera se hablaba así, o después se lo tradujo así. Pero yo veía como, o sea, un ánimo de parte del Señor a que seamos genuinos, inclusive en nuestro hablar. Que no nos... que sacábamos del chip que a veces nos ponemos formateado de cosas espirituales de cierta manera, con ciertas palabras. Y que podamos ser genuinos en lo cotidiano, en nuestro hablar cotidiano, en nuestra manera de expresarnos cotidiano, porque si no nos amoldamos a formas y nos vamos como estructurando y así se forma lo religioso, lo que no tiene, lo que es pura cáscara. En su momento, un jueves con los chicos hablábamos acerca dimos un ejemplo de la nuez. ¿Cómo era más o menos? Era que sí, o sea, nosotros tenemos la nuez, ¿no? Y la nuez está recubierta por una cáscara. Pero cuando nosotros queremos comer la nuez, no nos comemos la cáscara, nos comemos lo que hay adentro. Entonces, si bien la cáscara es parte de la nuez, pero lo que realmente vamos a buscar es el fruto de adentro, lo que es la nuez en sí. Unas palabras similares que pueden ser similares a alabar, unas que son como enaltecer, ensalzar, encomiar, que no sé qué es eso. Alabar con encarecimiento a alguien o a algo. Encarecer. Encarecer sería aumentar o subir el precio de algo, hacerlo caro, hacerlo precioso, aplaudir, exaltar,
elogiar, y acá se van a reír las chicas, chulear. ¿Y salió? En mi casa, cuando yo era chica, en guaraní, cuando aún estábamos niños, qué sé yo, se llamaban chulinas. ¿Cómo? Chulinas. Chulinas. Sí, Claro. chulinas. Hacía que chulo, así. Claro. Silvina, estás chula. Era el señor. Era el señor. Bueno, está para contar. Mira, está Y por último, hoy leímos un pasaje con los chicos que es Colosenses capítulo 3, el versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses dice: la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud en vuestros corazones a Dios. Y yo quería hacer foco en esto de cánticos espirituales. ¿Qué son cánticos espirituales? Yo me ponía a pensar y quizás uno piensa en cosas que cantan los ángeles, cosas así abstractas, místicas, no sé, dichas con palabras que no son de esta tierra, en lenguas angelicales. Pero el Señor me decía ver que cánticos espirituales son justamente cánticos que nos trae el Espíritu. Entonces, a mí en esta semana, esa canción que el Señor me trajo para cantar, si bien no es una canción angelical o cantada con palabras que no son de esta tierra, pero sí es una canción, es un cántico espiritual. ¿Por qué? Porque lo trae el Espíritu. Y así con otras cosas también, quizás hay palabras que el Señor nos trae de ánimo o de exhortación, que a lo mejor pueden ser canciones o no, pero que las podemos cantar con gratitud. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Y esta vez lo hicimos así a propósito, para que con este entendimiento de lo que es alabar y lo que es ser genuino, podamos juntos cantar y alabar juntos y chulear juntos. Yo quería Sí. decir una cosita más. Sobre todo pero para todos nosotros. Les animo a que busquen en la Biblia, Primera Pedro. Avísenme cuando estarían. ¿Qué capítulo? Primera Pedro, capítulo 2. El versículo 9 es un versículo muy conocido para muchos, pero no sé si tan entendido para tantos. Pero antes de leerlo, lo que marca la diferencia de todas las cosas es que se nos ha revelado el propósito y la identidad de Cristo en nosotros. Y esto no es porque yo te lo diga, ni es porque lo leamos en la Escritura, sino es por obra del Espíritu. Eso hablábamos hoy con
Santi y decimos, y bueno, si es necesario, y nuestros corazones son humildes, y necesitamos que se nos sea revelado, pidámosle al Espíritu que nos ayude, que nos revele. Si todavía no lo hemos experimentado, como esto de la mandarina que hablábamos hoy, si simplemente lo tenemos registrado porque alguien nos leyó, o porque alguien nos dijo, o porque lo podemos leer en un libro, como él decía, escritor, y simplemente ha sido un concepto acá, pero cuando realmente la situación es dura y es difícil, no experimenta. Digo igual que otro, que cualquiera, que aunque no conozca y ni sepa nada. Y me hundo en desesperación, en la ansiedad, en el peso, o en enojo. Nunca, no sé, no sé. Que nos ayude. Y que nos enseñe. Y una vez que lo experimentamos, que lo saboreamos, entonces ahí sí. De esto se trata. Y Pedro lo conocía bien esto. Lo vivía y lo anunciaba. Y como él lo vivió de forma tan poderosa e intensa, y lo explico a través de él, como a través de tanto, obró de una manera como solamente el Espíritu. Hoy tenemos un registro de una vivencia auténtica que podemos nosotros experimentar también. Dice el versículo 9. Pero ustedes, lo voy a leer en un español más, ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, es decir, santa es apartada con un propósito, pueblo por posesión, un pueblo que ha sido adquirido con precio, la sangre del Señor. Y acá viene el propósito, para que proclaméis las proezas. Otras versiones dicen para que anunciéis las virtudes, para que anuncien las virtudes. ¿Qué es esto de anunciar una virtud? Es nada. Por ejemplo, acá nosotros sabemos que la red está con un emprendimiento de comidas, postres, y de repente yo como algo de lo que ella ha hecho. Entonces, le puedo decir a Santi, no sabes qué gusto que están estos pancitos que hacen la red. Porque lo experimenté. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy alabando, anunciando la virtud de ella. Fíjense cómo termina. Oesa, del que los llamó de la tiniebla a su luz admirable. A ver, también esto es una frase que repetimos. Tiniebla es totalmente cero de conocimiento, cero de experiencia, cero de entendimiento. Es algo velado por mí. Luz admirable es algo que puedo admirar, algo que puedo ver y admirar, es que se me corre el velo. Ahora, él lo hizo ya. Él lo ha hecho a nosotros. Ahora, como Santi les enseñaba hoy, decía hoy, es nuestra decisión. Si frente a la duda, cero. Si frente al desánimo, cero. Si frente a lo que sea, cero. O no, porque yo creo lo que experimenté. Que yo sé lo que él hizo con él. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? ¿De qué puedo hoy decirle gracias, Señor, por esto? Bueno, hay muchas cosas. Desde el vamos a despertarte. Vamos que en tu sangre está corriendo, en tu cuerpo, perdón, corre la sangre que vos ni siquiera sabés y tu corazón bombea, ni siquiera lo controlás. ¿Sacaste la cuenta de cuántos centímetros cúbicos de aire respiraron tus pulmones hoy? ¿Cuánto pagaste por ello? ¿Lo tuviste que abonar? ¿O lo recibiste de misericordia y gracia?
Hay que agradecer. Y estoy hablando simplemente de cosas biológicas. ¿Cuánto más las cosas espirituales? ¿Cuánto más cuando nos damos cuenta, como Santi nos decía, cuando te das cuenta lo que es alabar al Señor en espíritu? Podemos decir majestuoso, cuando su majestad y su señorío ha sido una revelación hermosa para mi vida, porque vivo en obediencia a mi Señor. Eso ha traído, para decirlo de una manera criolla, la noche en mi vida. Porque antes era oscuro, ahora es luz, es vida. Antes estaba opaco. Porque comencé a obedecer a mi Señor, mi vida es diferente. Mi andar es diferente. El ambiente de mi casa es diferente. Entonces, algo Dios por perdón. Yo digo al Señor, justamente, Señor majestuoso, porque lo experimento, está bien. No está mal, aunque no sea una palabra que usemos todos los días. Porque es una realidad. Él está desenchufado cuando yo lo repito por repito. Y así también. Cuando no soy obediente. Cuando no soy obediente. Exacto. Ahí en el pasaje que yo veo, en Colosenses dice que esa es la manera de edificarnos. No contando chistes, no llevándome bien con todos, sino edificar al otro mediante de salmos, himnos y cánticos espirituales. Y a veces eso se expresa en melodías y otras veces no. Nosotros, como ustedes saben, vivimos con ellos acá. Y yo puedo dar testimonio de que durante todas estas semanas, cuando él estaba atravesando lo que atravesaba, junto con Elizabeth, yo pude ver en todos estos días, en el rostro de Santiago, una sonrisa, un rostro de paz. Y no es que estaba careteando vela, él estaba poniéndose firme contra la angustia y la turbación. Y Dios lo estaba sosteniendo. Porque Amén. si no es en Cristo, es imposible. Amén. Eso es alabar al Señor. Con una cara que muestra gratitud. Es un cántico espiritual. Los ángeles se admiran porque ven Cristo. Eso es querido.